Polémica ha generado la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la ceremonia de cambio de mando en nuestro país, mientras desde la nueva mayoría aseguraron que todos los mandatarios serán bien recibidos. En el oficialismo, algunas voces criticaron al jefe de Estado e incluso lo han calificado como persona no grata. Queremos conversar más de este tema y para eso nos acompaña el analista internacional de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes a usted y a los televidentes. Bueno, ya lo decíamos en el encabezado, polémica ha generado precisamente la visita del presidente Nicolás Maduro al cambio de mando el 11 de marzo. ¿Cómo lee usted las reacciones que han tenido en el mundo de la política precisamente con el arribo y la llegada del presidente Maduro? Es un síntoma de la polarización ya no solo doméstica venezolana, sino que también de la región latinoamericana que está abrazando una u otra posición de forma categórica. Pero de cualquier forma, a mí me parece que lo que viene, entre otras cosas, a hacer Maduro es a renovar un pacto de no agresión que hubo en algún momento entre Chávez y el presidente Piñera, donde la idea era no atacarse públicamente, y sabiendo que vamos a tener también en Chile un año con movilizaciones, la verdad es que hay mucho interés de llegar a una suerte de pacto de no hacer crítica, al menos en público, entre el gobierno entrante de la presidenta electa Bachelet. Claro, en medio de la situación que se vive en Venezuela, la visita del presidente Nicolás Maduro genera esta polémica. La pregunta guarda relación con ¿qué saca en limpio con esta visita el presidente Nicolás Maduro? ¿Esto tiene algún rédito para él? Es una oportunidad también, porque tenemos que decir que estos son días de carnaval los que tenemos, y Venezuela, al igual que casi toda la región, está en esto. Por lo tanto, hubo un pequeño paréntesis, voy a decir, de apenas unos escasos días en Venezuela en las marchas. Y esta también es la oportunidad para que él pueda tener una ocasión para reunirse con líderes regionales y plantear su punto de vista, que es acotar el conflicto venezolano a una solución doméstica y a lo sumo aceptar una intermediación de UNASUR, no de otros organismos. Solo UNASUR, ¿no? UNASUR, la verdad es que la Organización de Estados Americanos, que debiera ser un actor principal, por parte del gobierno venezolano ha recibido algunas críticas y por lo tanto la posición de él es aceptar básicamente la intermediación de UNASUR y teniendo como garante a Brasil. La pregunta es la siguiente, si es que el presidente Nicolás Maduro ha tenido, cierto, algunas palabras hacia el presidente Sebastián Piñera, que también es anfitrión el 11 de marzo, porque es anfitrión Sebastián Piñera, pero también es anfitriona la presidenta electa Michelle Bachelet. Podemos entender que él viene a saludar más que todo a la presidenta electa, ¿no? Bueno, ¿es una lectura? Lo cierto es que me imagino que se va a conducir conforme al protocolo. Chávez a veces tenía estos elementos sorpresivos, que salía de protocolo, pero Maduro me imagino que se va a ceñir a protocolo y va a dar el trato que corresponde al presidente saliente, que es, por cierto, el anfitrión en la primera parte de esta ceremonia, pero sobre todo lo que viene, insisto, es a renovar no una alianza, pero sí, digamos, una especie de pacto de no agredirse públicamente y de colaborar en el seno de los organismos internacionales tipo UNASUR o Mercosur, donde Chile tiene una calidad de miembro asociado, pero en cambio Venezuela lo tiene como miembro pleno. Bueno, hay posturas divididas también dentro de los políticos de nuestro país, e incluso, ¿cierto? Por ahí algún político señalaba que era persona no grata. En el Congreso, ¿cierto? Se discuten proyectos de acuerdo, en este caso para la situación que se vive en Venezuela. ¿Usted dice que esto, lo que ocurre en nuestro país, es síntoma también de lo que se vive en Venezuela? Bueno, Venezuela está polarizada socialmente hace 25 años y lo que hace Chávez es traducir esa polaridad social en coordenadas políticas. Luego de 25 años esta polarización sociopolítica continúa, pero tenemos aún más, que la región también está tomando posiciones en una y otra parte. Esto que pasa en Chile también está pasando en otros estados, y los mismos estados, los jefes de estado están dando declaraciones a este respecto. Brasil ha dicho que quiere que sea básicamente una solución al interior de Venezuela y con el apoyo de los demás, y otros están pidiendo que Colombia tenga un papel, por ejemplo, estelar. Vamos entonces a ver qué es lo que ocurre en Venezuela, ¿le parece? Más allá de lo puntual del 11 de marzo, ¿qué es lo que se espera, cierto, para los próximos días en el país petrolero? Para los próximos días se espera que, una vez que pase este paréntesis de Naval, claro, donde además ellos están con feriados, ¿no? Es posible que se reanuden las manifestaciones. Hay un diálogo al cual el gobierno ha llamado, pero la oposición dice que no existen las garantías
y por eso está pidiendo que juegue un papel de intermediario Colombia, apuntalado también desde Estados Unidos. Por lo tanto, lo que se espera es que en la medida en que se agudicen las manifestaciones, ante una eventual agudización de las manifestaciones al interior de Venezuela, sea más necesario una suerte de intermediación. Y yo pienso que la solución en este tema es que haya un diálogo directo y franco entre gobierno y oposición, donde vemos que además en ambas posiciones existen disensos. La oposición ya no tiene un único líder, sino que ha ido perfilándose, por ejemplo, Leopoldo López, hoy día encarcelado. Detenido, exactamente, ¿no? Detenido. Y en el caso también del gobierno también hay alguna fisura. Hay algunos gobernadores oficialistas que han dicho que López tiene que salir en libertad, que eso es lo que corresponde, por lo tanto no hay consenso. En este cuadro, el diálogo franco, directo, con garantías entre gobierno y oposición es el mejor garante para evitar cualquier conflicto directo. ¿Y con quién se tiene entonces este diálogo, entendiendo que, cierto, desde febrero ahora en los medios hemos podido tener la presencia de más líderes de la oposición, una oposición que está reunida pero que tiene muchas diferencias dentro de ella? En Venezuela, el liderazgo de Enrique Capriles, que era la gran cara visible de la oposición hasta antes, cierto, del mes de febrero, ahora comparte la escena con Leopoldo López, María Corina Machado y también Carlos Vecchio. ¿Con quién entonces el diálogo? ¿Con qué sector de la oposición? A mí me parece que la Mesa de Unidad Nacional todavía constituye el principal referente de oposición, aun cuando es cierto que Leopoldo López ganó un perfil no solo nacional sino que internacional, precisamente incluso con este apresamiento que tuvo, donde se entregó en forma voluntaria después de una manifestación. A pesar de todo esto, todavía Enrique Capriles ha sido el único líder que fue capaz de disputar en el terreno electoral con una abultada cifra de votantes al gobierno, al candidato Maduro en esa época. Por lo tanto, cabría esperar que la oposición logra una vez más unificarse en torno a la Mesa de Unidad Nacional y a un liderazgo como el de Capriles, entonces sí es posible que haya una interlocución. Y si es que hay diferencias entre las formas, ¿cierto?, de ver, en este caso, salir del chavismo, que es lo que quisiera la oposición, hay diferencias en las formas, en las vías entre los distintos líderes, también hay un trabajo ahí de ponerse de acuerdo al interior de la mesa. Sí, hay diferencias de formas, de metodología, y también hay diferencias ideológicas. ¿Sí? Hay gente del socialcristianismo, socialdemócratas, algunos sectores más conservadores y otros que incluso podríamos decir que son de centro izquierda. La oposición venezolana es variopinta. Pero en este ejercicio de hacer oposición durante más de una década al chavismo, ha logrado encontrar visos comunes. El tema entonces, cómo encarar y cómo trasladar a un diálogo político el manifiesto disenso que hay al interior de la sociedad por el tema de tanto los problemas de tipo delictual como la cuestión inflacionaria en Venezuela. Hay una imagen que es bastante significativa, y es cuando, en este caso, Leopoldo López, vestido de blanco, es cierto, llega y se entrega precisamente y se sube a esta tanqueta y es trasladado a otro lugar en medio de una tremenda multitud que no dejaba avanzar el carro, y la fotografía que su mujer sube a través de la red social en Twitter. Esa imagen es cargada de simbolismo, es importante en este caso para proyectar, ¿cierto?, fuera de Venezuela, que al menos, ¿cierto?, Leopoldo López quisiera proyectar. Es muy relevante. Tengo la impresión de que Leopoldo López ha hecho un estudio concienzudo de la forma política de cara a los medios de comunicación que tenía Chávez. Esto de vestirse de blanco es una forma de emular lo que hicieron durante años los chavistas de vestirse de rojo, ya sea el contrapunto. Y además esta maniobra de entregarse frente a los medios de comunicación a un tanque también es muy estudiada, conforme también al patrón establecido por Chávez allá por el año 1992, ¿no? Es decir, esto continúa. Es lo que es el mensaje que ha tratado de transmitir Leopoldo López, y eso lo ha perfilado internacionalmente. Se conmemora, ¿cierto?, el aniversario de la muerte de Hugo Chávez, precisamente ante un aniversario de su muerte. ¿Qué es lo que podemos en este caso analizar de eso y cómo se proyecta el chavismo? Sí. Está en un laberinto, diría yo, todavía el chavismo, porque aun cuando hay un sucesor claro que lleva un año en el ejercicio de poder, el liderazgo carismático de Chávez todavía no ha podido ser llenado completamente. Y estas tendencias que son tan
políticamente tan dependientes de los liderazgos personales, toman un tiempo precisamente en encontrar un líder o que el líder se afianza en el poder. El chavismo fue tremendamente activo en el nivel internacional y en cambio tenemos que después de un año todo este activismo ha decrecido porque precisamente está abocado a resolver los problemas domésticos, el disenso de la oposición, pero también el interior del chavismo. Chávez fue un líder que para los detractores y los partidarios realmente provocó una remesión, un realineamiento de posiciones en América Latina. Y eso hoy día no se ve. Por lo tanto, yo diría que después de un año todavía esta sucesión tiene una incógnita, que sí es capaz de alguna manera de preservar el poder y de acuerdo a las coordenadas democráticas con las que efectivamente nació. Por lo tanto, la duda razonable que existía, ¿cierto?, al momento de la muerte de Hugo Chávez, de si era posible el chavismo sin Chávez, es una duda que a un año todavía es válida. Yo pienso que subsiste, aunque también puedo aventurar de que es posible que sí se encuentre una opción de chavismo sin Chávez. Lo que pasa es que no me parece que ahora es el momento de que ya ha sido respondida esa pregunta, ese interrogante. Ha pasado un año donde, insisto, hay disenso al interior de Venezuela, pero también dentro del propio chavismo. Y la verdad es que este líder carismático, que incluso también sabía frenar a sus propios partidarios en alguna de sus acciones, hoy día se echa de menos. No hay que olvidar que Chávez también en el año 2002 enfrentó un intento de golpe de Estado y unas manifestaciones notables. Y supo salir de ese paso, aceptando la intermediación internacional, e incluso al Centro Carter y a varios países, entre Chile, como el Grupo de Amigos de Venezuela. Hoy en día esas posibilidades imaginativas se echan de menos. Pero estamos en medio, ¿cierto?, de estas manifestaciones, aún no hay intermediario y todavía estamos viviendo el medio de ese proceso. Por lo tanto, todavía no podemos saber si es que Nicolás Maduro va a poder tener en este caso la capacidad de poder resolverlo como lo hizo en el año 2002 Hugo Chávez, ¿no? Sí. Efectivamente, no hay intermediario, porque por un lado la oposición se ha negado a participar de este diálogo porque argumenta que no hay garantías. Y lo que pide la oposición junto con otros estados de que Colombia tenga un papel, el gobierno venezolano lo niega y piensa más bien en un papel de UNASUR. Entonces no están de acuerdo ni siquiera en quién podría hacer esta intermediación. Bueno, falta precisamente ya el 5 de marzo que se conmemora el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez y sabemos también, cierto, que un país que ha estado muy sensible a las emociones y que ha vivido muy de cerca, cierto, la muerte y luego también los homenajes que vinieron, cierto, luego de la muerte de Hugo Chávez. ¿Cómo impacta eso también al ciudadano, al venezolano que día a día, cierto, hoy ya es parte de lo que se vive en ese país? El venezolano es un latinoamericano que por supuesto tiene sus características particulares y que ha estado políticamente bajo la idea de una hierarquía, no Bolívar. Chávez lo que hizo fue capturar esa idea de Bolívar y trasladarla a los problemas cotidianos de hoy. Después de la desaparición de Chávez, aun cuando Maduro intenta apelar a Chávez, así como Chávez mismo lo hacía con Bolívar, no ha sido posible. Por lo tanto, yo diría que el venezolano está experimentando un momento crítico, donde está dividido y partido casi en la mitad, partidarios y opositores, y es absolutamente necesario entonces sentarse a una mesa de negociación franca, directa, sin exigencias previas, y eventualmente una intermediación que sea aceptada por todos. ¿Y dadas las circunstancias, será posible que exista esa mesa? En este momento se revela muy difícil, claro. Pero pienso que esta reunión que vamos a tener en Chile, una semana más, donde vamos a tener un importante número de jefes de Estado, puede ser la ocasión para destrabar esa posibilidad de una intermediación aceptada por todos. ¿Qué pudiera pasar en Chile que pudiera permitir eventualmente el destrabe de estas conversaciones con la oposición? Bueno, por supuesto que en Chile se va a asistir a una ceremonia oficialmente de cambio de mando, por lo tanto no está en la agenda, pero siempre es esperable que en una cita donde concurren diversos jefes de Estado, tras bambalinas, podríamos decir, se hablen estos temas, se toquen estos temas y se empiezan a limar asperezas y llegar a ciertos consensos. Pienso que la voz de Brasil puede ser muy reputada en este sentido. La voz de Brasil pudiera tener un papel muy importante porque Brasil ofrece garantías a todos. No, yo no estoy diciendo que Brasil sea el intermediario, estoy diciendo que Brasil puede, a través de su representación, puede actuar como un facilitador para llegar a todos y tal vez va a ser un grupo más amplio el de intermediarios, pero aceptado por todos.
Claro, porque más allá, ¿cierto?, de la situación política, de la proyección del chavismo, más allá de cómo se proyecta los líderes de la oposición en el ámbito internacional, más allá de la comunidad internacional, hay un tema presente y que son datos concretos que se viven hoy en Venezuela y que lo viven los venezolanos. Y estoy hablando de precisamente la delincuencia, ¿cierto?, los homicidios, la inseguridad y también el tema económico, que siguen, ¿cierto?, marcando el día a día entre los venezolanos. Bueno, así como la polarización no es nueva, tiene 25 años, yo diría que temas como la delincuencia y la inflación también ya tienen, no tanto, pero sí tienen por lo menos una década. Lo que ocurre es que ahora lo que antes había era un líder carismático capaz de convencer, de persuadir a la gente de que esto iba mejor. Ahora no hay esa condición y eso lo hace más difícil. Bien, pues vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra también el 11 de marzo, pero como tú bien lo decías, tal vez tras bambalinas, más allá de lo que podamos ver en el cambio de mando, que es la ceremonia republicana a la cual asisten los mandatarios y también Nicolás Maduro. Así que gracias por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias. Nosotros hasta ahora vamos a la pausa, ya volvemos, no se vaya.